En una mañana nublada y fría, Mike y Teresa decidieron seguir un sendero remoto en el corazón de un bosque alejado. El aire estaba fresco y húmedo, y el sonido de las hojas secas bajo sus pies era la única compañía en su caminata. El bosque, con sus árboles antiguos y densos, parecía envolver todo a su alrededor en un manto de silencio, creando una sensación de aislamiento. Cuando ya comenzaban a perder la noción del tiempo, un punto a lo lejos llamó la atención de Teresa. Una casa de piedra, aparentemente abandonada, se alzaba en el centro de un claro. La construcción era pequeña, pero imponente, con paredes de piedra desgastadas y una ventana rota que parecía vigilar el bosque. La primera impresión fue de algo antiguo, pero al mismo tiempo, desubicado en ese paisaje natural. Mike intentó buscar alguna explicación lógica, pero no había registros de la casa en su celular ni en las guías de la zona. Teresa, por otro lado, sintió una sensación incómoda, como si la casa estuviera allí por una razón que aún no lograban comprender. Aunque cautelosos, no pudieron resistir la curiosidad y comenzaron a explorar la casa. La puerta, vieja y oxidada, se abrió con un chirrido estridente, y entraron, algo dudosos. El interior de la casa estaba sumido en la oscuridad, con el olor a moho impregnando el aire denso y húmedo. El suelo de madera crujía con cada paso que daban, y la luz de los celulares apenas iluminaba los rincones, creando sombras inquietantes en las paredes. Las paredes de piedra estaban cubiertas por musgo y telarañas, haciendo el ambiente aún más opresivo. La sensación de abandono era evidente, pero algo no parecía estar bien, como si la casa hubiera sido dejada de repente, sin ninguna explicación. Mientras investigaban, el silencio de la casa comenzó a ser roto por un sonido extraño, casi imperceptible, pero constante. Era un zumbido, como el sonido de un aparato electrónico funcionando, pero sin un origen claro. Teresa, con el celular en la mano, trató de iluminar más a fondo, pero la luz débil no ayudaba a localizar de dónde venía el ruido. Mike, sintiendo un escalofrío, miraba a su alrededor, incómodo con la sensación de que los estaban observando. Con cada paso, el sonido parecía aumentar, como si lo siguiera. El zumbido parecía mezclarse con crujidos de madera, y la tensión en el aire se volvía más densa. Algo estaba allí, algo que aún no comprendían. La sensación de incomodidad aumentaba a medida que avanzaban hacia los otros cuartos de la casa. Cada habitación que exploraban parecía más vacía que la anterior, pero el sonido persistía, volviéndose más claro y perturbador. Teresa, impulsada por un deseo de encontrar una explicación, decidió avanzar hacia un pequeño pasillo que parecía profundizarse aún más en la casa. Fue allí donde el sonido se intensificó, haciendo que su corazón acelerara. Se detuvo, escuchando atentamente, y luego vio algo que la dejó helada. Un hilo delgado corría por el suelo, conectando una pequeña caja metálica que emitía el zumbido constante. El dispositivo parecía haber sido instalado recientemente, pero ¿quién lo habría hecho en un lugar tan aislado? Una sensación de peligro inminente los invadió, como si la casa estuviera guardando más secretos de los que podían imaginar. Tras el extraño hallazgo del dispositivo y los sonidos perturbadores dentro de la casa, Mike y Teresa se alejaron al exterior, intentando procesar lo que habían encontrado. Fue cuando, de repente, escucharon un ruido proveniente del sendero en el bosque, y al volverse, vieron a Jonathan, su amigo de toda la vida, acercándose con una expresión incómoda. Jonathan, aunque nunca había sido muy fanático de las caminatas o actividades al aire libre, había decidido unirse al matrimonio en esa caminata, algo que normalmente evitaba. Cuando vio la casa, no ocultó su sorpresa e incomodidad, pero también estaba visiblemente curioso acerca de lo que sucedía allí. Sabía que venía algo raro, pero esto es demasiado, dijo, mirando la casa de piedra con una mirada preocupada. Teresa, aliviada por tener a Jonathan cerca, intentó explicar lo que habían encontrado, pero antes de que pudiera detallar la situación, el ambiente a su alrededor se volvió aún más tenso. El sonido del zumbido extraño continuaba, casi como si la casa estuviera respondiendo a la presencia de Jonathan. Él parecía desconcertado, pero, al mismo tiempo, interesado en exceso para retroceder. Mike sugirió que salieran de allí lo antes posible, pero antes de que pudieran dar el primer paso, hubo un movimiento abrupto en los arbustos a su derecha. Todos se voltearon para mirar, pero al volverse, se dieron cuenta de que Jonathan, que estaba justo a su lado momentos antes, había desaparecido sin dejar rastro. Al principio, pensaron que podría haberse alejado para explorar el bosque, algo que, aunque raro, no era imposible. Pero cuando llamaron su nombre y el eco en el silencio del bosque solo respondió con el sonido de las hojas movidas por el viento, la inquietud comenzó a apoderarse de ellos. Teresa, visiblemente nerviosa, sugirió que comenzaran a buscarlo,
pero la ausencia de cualquier señal de Jonathan en el claro aumentaba la sensación de incomodidad. Algo no estaba bien. Habían estado tan absorbidos por la casa y el dispositivo que ni siquiera notaron cuando Jonathan desapareció. La idea de que pudieran estar siendo observados o seguidos comenzó a afianzarse en sus mentes, y el miedo a que algo peor pudiera ocurrir aumentaba a cada segundo. Con la desaparición de Jonathan rondando sobre ellos, Mike y Teresa comenzaron a buscar por el claro, llamando su nombre a cada paso. El silencio del bosque era perturbador, y una sensación de desorientación los invadió. Cuando comenzaron a examinar el área alrededor de la casa, un descubrimiento inquietante los hizo detenerse. Teresa fue la primera en notar algo extraño. Hilos delgados se extendían entre los árboles alrededor de la casa. Inicialmente, pensó que era solo alguna línea de pesca dejada atrás, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que los hilos estaban conectados a algo más. Corrían por todo el claro, creando una red invisible, pero que ahora parecía una trampa. Con el corazón acelerado, tiró de uno de los hilos, y pronto sus ojos se fijaron en una cámara camuflada en un arbusto cercano. Mike, que se había alejado un poco, se acercó y también comenzó a observar el escenario con más atención. Notó varias cámaras distribuidas por el área, escondidas entre las hojas y ramas, todas dirigidas hacia la casa y hacia cualquiera que se acercara. La sensación de estar siendo observados tomó una nueva dimensión. Las cámaras eran pequeñas, discretas, pero claramente sofisticadas, y todas estaban conectadas por cables invisibles que parecían entrelazarse por el terreno. Mike y Teresa intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Estaban siendo vigilados? ¿Y por quién? La idea de que podrían ser el objetivo de una vigilancia desconocida hizo que una sensación de pánico comenzara a instalarse. La sensación de ser observados ya no era una hipótesis. Era una realidad que ahora se veían obligados a enfrentar. Teresa intentó seguir los hilos, pero pronto se dio cuenta de que conducían a la casa, lo que sugería que alguien, en algún momento, había estado monitoreando no solo la casa, sino cualquier movimiento en el área. El descubrimiento de un dispositivo de rastreo dentro de la casa, conectado a esta red de cámaras, solo profundizó el misterio. El lugar, que antes parecía un simple vestigio de una construcción abandonada, ahora se revelaba como parte de algo mucho mayor y más siniestro. Mientras miraban alrededor, la sensación de estar rodeados y que Jonathan podría estar en peligro aumentaba. ¿Qué estaba pasando allí exactamente? Tras el inquietante descubrimiento de las cámaras y los cables, Mike y Teresa, sin saber muy bien qué hacer, decidieron regresar a la casa e investigar más a fondo. Con el corazón pesado y la sensación de que estaban siendo observados, se acercaron nuevamente a la entrada, con pasos cautelosos que resonaban en el silencio del bosque. Dentro de la casa, el aire estaba denso y cargado de humedad. La luz de sus celulares iluminaba lentamente los rincones oscuros, revelando más detalles de la construcción deteriorada. Teresa, con la mano temblorosa, se acercó a una de las paredes, donde algo brillaba sutilmente bajo una tabla suelta en el suelo. Al quitar la tabla, sus ojos se fijaron en un pequeño dispositivo de rastreo, con antenas metálicas y luces rojas parpadeando intermitentemente. Ese pequeño aparato estaba conectado a una serie de cables que se extendían por el suelo, y Teresa sintió un escalofrío al darse cuenta de que todo estaba relacionado con la vigilancia alrededor de la casa. Llamó a Mike para que lo mirara, pero antes de que pudieran discutir qué hacer, una figura apareció en la puerta. Era Jonathan. Había vuelto, pero algo en su expresión no parecía estar bien. Estaba agitado, como si se hubiera perdido en sus propios pensamientos. Al ver el dispositivo en manos de Teresa, rápidamente se acercó y, sin dudarlo, lo tomó de ella. «Esto puede ser importante», dijo, con una expresión decidida y los ojos brillando de una curiosidad impetuosa. Mike, que ya estaba desconfiado de la situación, intentó alertarlo sobre la posibilidad de que el dispositivo fuera peligroso, pero Jonathan estaba tan absorto en la idea de descubrir más sobre ese misterio que no lo escuchaba. «Necesitamos saber qué está pasando aquí», insistió Jonathan, antes de colocar el dispositivo en su mochila y dar un paso atrás, como si estuviera listo para irse, sin considerar las consecuencias. Teresa, alarmada, intentó argumentar, pero la decisión de Jonathan ya estaba tomada. Estaba determinado a llevar el dispositivo consigo, como si fuera la clave para entender lo que sucedía en ese lugar. «Vamos a salir de aquí», dijo con firmeza, y, sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia la salida de la casa. Mike y Teresa se quedaron atrás, inquietos, y la sensación de que se estaban involucrando en algo mucho más grande de lo que podían comprender comenzó a pesar sobre ellos. El dispositivo, ese pequeño objeto, ahora parecía representar más que una simple curiosidad.
era la clave de un secreto peligroso, y Jonathan, impulsivo como siempre, estaba dispuesto a asumir ese riesgo. Pero, al mismo tiempo, la sensación de que algo más los observaba, algo aún más profundo y misterioso, nunca se disipaba. Cuando Mike, Teresa y Jonathan comenzaron a salir de la casa, la tensión estaba en su punto máximo. El ambiente a su alrededor parecía más denso, y la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso que daban. De repente, sin previo aviso, un sonido cortó el silencio del bosque, pasos rápidos y cercanos. Teresa miró hacia atrás, pero no vio a nadie. «Nos están siguiendo», dijo en voz baja, y la ansiedad se apoderó de todos. Jonathan, con el dispositivo de rastreo aún en manos, aceleró el paso, pero Mike y Teresa no lograban liberarse de la sensación de que alguien estaba detrás de ellos. El claro parecía cada vez más desierto, pero la presencia de una amenaza invisible los mantenía en alerta máxima. El sonido de los pasos no cesaba, y la sensación de persecución se volvía abrumadora. Tras lo que pareció una eternidad, finalmente llegaron a un camino aislado donde, para su sorpresa, un hombre apareció frente a ellos, bloqueando el paso. Era un guardabosques, con uniforme oscuro y expresión seria. «Ustedes están en una zona restringida», dijo con voz calmada pero autoritaria. Mike, Teresa y Jonathan se miraron entre ellos, sin saber si debían confiar en él o no. El hombre, que se presentó como Peter, reveló que estaba al tanto de lo que habían encontrado en el bosque. Con un profundo suspiro, Peter explicó que la casa de piedra y el dispositivo de rastreo estaban involucrados en una investigación científica secreta. El dispositivo formaba parte de un estudio sobre una especie rara de animal que habitaba esa zona del bosque, una especie que, hasta entonces, era desconocida para la ciencia. El rastreador, por lo tanto, no era una herramienta de vigilancia humana, sino una forma de monitorear el movimiento de esos seres misteriosos. Jonathan, que había estado tan obsesionado con el misterio, ahora parecía desconcertado. Miró el dispositivo, que aún llevaba consigo, y preguntó, con un tono más calmado, si se estaba involucrando en algo que era más grande de lo que podía comprender. Peter, con una sonrisa cansada, explicó que la investigación llevaba años en curso, y que la casa servía como un centro de monitoreo. La sensación de peligro inminente que había impregnado todo el día comenzó a desvanecerse, pero el descubrimiento no trajo alivio completo. Había mucho más en el bosque de lo que Mike, Teresa y Jonathan imaginaban, y a pesar de las explicaciones de Peter, una parte de ellos todavía sentía que había algo que no se les estaba diciendo. ¿Qué más ocultaba el bosque? ¿Qué más estaban a punto de descubrir?